El libro negro de los Illuminati. Segunda parte. El plan Illuminati para tomar Estados Unidos. Siempre según Svaley, entre el 1 y el 2% de la población estadounidense pertenece a los Illuminati, y la meta principal de estos elegidos es reducir la población del mundo para crear un nuevo orden mundial. Durante sus más de 30 años en la secta, fue testigo y víctima de la violencia psíquica ejercida sobre los miembros para mantenerlos bajo control, conforme a programas especiales de derivados del proyecto de la CIA, MK-Ultra, así como otras técnicas de control mental. Durante el día trabajaba en su profesión y por la noche, asistía a reuniones privadas 3 veces a la semana, celebradas en una base militar muy protegida cerca de San Diego. Por su posición dentro de la organización, pudo acceder al plan Illuminati para dominar el mundo, una estrategia que realizan desde hace tiempo, delante de los ojos de los estadounidenses. Cuenta que cada una de las 7 regiones de Estados Unidos tiene su centro neurálgico desde donde promueve y desarrollan sus actividades. Además tienen bases militares escondidas en zonas remotas y aisladas, o en grandes fincas privadas. Estas bases se utilizan para el adiestramiento de militares y mercenarios, en técnicas de combate cuerpo a cuerpo, control de la población, manejo de armas y todo tipo de estrategias que les capacite para asumir el control en los países donde triunfe su plan y necesiten líderes bien preparados. El colapso programado de los gobiernos sucederá de distintas maneras, una de las cuales sería provocar un crash económico, de proporciones mucho más dramáticas que la Gran Depresión de 1929. La globalización de las finanzas mundiales permitiría una crisis de este tipo mediante maniobras de los grandes bancos e instituciones financieras, con control sobre las bolsas mundiales y los tipos de interés. Esto dejaría a la población indefensa, dado el nivel de endeudamiento con el gobierno federal, vía préstamos y tarjetas de crédito. Solo con que el gobierno reclamara las deudas por vía ejecutiva, la mayoría de la población iría a la bancarrota. Un panorama que movería al pánico financiero generalizado en todos los estados a la vez. En este estado de cosas, quedaría abierto el espacio para que los militares dieran golpes de estado, imponiendo la ley marcial. La gente aceptaría como medio para acabar con el desorden público subsiguiente. Los líderes militares y civiles formados por los Illuminati pondrían en práctica sus armas y técnicas especiales de control de masas. Al mismo tiempo, está prevista la estrategia para callar cualquier movimiento de protesta ante esta toma del poder por los Illuminati. Cuando las condiciones así lo exijan, convocarán a muchas de sus víctimas de control mental, mediante códigos de manos predeterminados, para que cumplan con las órdenes grabadas en los distintos altares de su mente. Cuando Svaley abandonó los Illuminati hace 5 años, afirmaba que el 1% de la población estadounidense pertenecía a la orden, bien como miembro activo o simpatizante. Este porcentaje representa unos 3 millones de personas, con destrezas en usar armas, controlar las masas, manejar diferentes técnicas de control mental, y relacionarse con diferentes grupos paramilitares. Además de esto, estarán totalmente dedicados a la causa, firmemente convencidos de poder dominar el restante 99% de la población, la mayoría de la cual no tiene entrenamiento militar. Después de la victoria militar, la población tendrá que decidir entre defender la causa de los Illuminati o rechazarla, con castigos de cárcel, tortura o incluso la muerte. Es necesario recordar que estos alumbrados creen que nacieron elegidos para gobernar a las masas dóciles, fáciles de gobernar si se les ofrece un gobierno fuerte y ayudas económicas, después de sufrir los efectos negativos de una economía global inestable y terribles consecuencias en el caso de discrepar. Una vez que los banqueros Illuminati solucionen los problemas de la economía global, se crearía un nuevo sistema de cambio monetario, con una economía mundial única, que sostendrá el nuevo orden mundial. La región Illuminati del nuevo orden mundial. Nicholas Ager, autor norteamericano, de El Sindicato, cuenta que según las leyendas, Lucifer, el ángel Satanael, fue el hijo primogénito de Dios, Cristo habría sido su segundo hijo.
Aunque Lucifer tenía gran poder, quiso ser aún más poderoso que su padre, e intentó desplazarle para hacer el gobernador del cielo y la tierra. El arcángel Miguel le arrojó al abismo y mientras caía, una esmeralda se despegó de su corona y cayó en las montañas del Hindú Kush. Los seguidores de Lucifer tienen una visión dual del universo, y trabajan por un gobierno global único, controlado por su señor. Los Illuminati consideran a los Estados Unidos de Europa, que según ellos serán establecidos antes del 2017, como el trono del anticristo. Se dice que la nueva Europa contará con 111 regiones, cada una con 6 distritos, totalizando 666 circunscripciones. El número 666 se conoce como el número de la bestia, curiosamente el nombre de un ordenador central en Bélgica, donde se archiva toda la información de los ciudadanos de Europa. Este enorme ordenador está ubicado en un edificio de 3 plantas, y tiene la capacidad de guardar los números, todos con el prefijo 666, de la población global. Como dice Ager, el uso reiterado de números satánicos, en organismos de la Unión Europea, no puede ser una casualidad. Las 12 estrellas doradas de la bandera azul de Europa, también son de inspiración satánica. La bandera fue estrenada en París, el 14 de julio de 1989, fecha en que se conmemoraba, el 200 aniversario de la Revolución Francesa. El modelo del diseño se parece, al de la medalla milagrosa de la Virgen María, acuñada en 1832 y que representa la corona de María, Reina del Cielo. Este símbolo está reflejado, en el diseño de la efigie, bañada con los rayos de sol, pisando la luna y con una corona de 12 estrellas. Según Ager, el mensaje oculto en la bandera europea, es que la Reina del Cielo, es un símbolo alrededor del cual se puede unir, a una Europa principalmente católica. Ese mismo día de julio, también salió a la luz un póster con un dibujo de la Torre de Babel, incompleta bajo las 12 estrellas. El póster transmite que ya se puede terminar la torre, a pesar de la confusión de lenguas. Por tanto, su terminación sería una rebelión contra Dios. Las estrellas del póster están invertidas, y representan a la cabra de Mendes, es decir, Satanás. De las últimas líneas, resulta que la Reina del Cielo no es la Virgen María, sino la reina Semiramis, la esposa de Nimrod, quien introdujo la prostitución sagrada a Babilonia, y fue conocida como la Gran Prostituta. En otras palabras, las 2 estrellas de la bandera de la Unión Europea, no tiene nada que ver con el número de países, sino que representan la corona de Semiramis, la novia y reina de Satanás. Es Semiramis, la que está retratada en la Estatua de la Libertad, un regalo de los masones libres de París, a sus correligionarios de Nueva York. ¿Cuánto representa los conocimientos de los Illuminati? Para los masones, Babilonia tiene un significado especial, ya que durante el reino de Nimrod, se hundió la humanidad, simbolizada en la Torre de Babel. Se conoce de varias fuentes, que las sociedades secretas, detrás del nuevo orden mundial, han intentado controlar las ruinas babilónicas, origen de la prostituta de Babilonia, y la Torre de Babel, así como las ruinas sumerias del Zigurat de Ur, el lugar de nacimiento de Abraham, construido 4000 años antes de Cristo. Ager, se pregunta si el verdadero interés de los aliados en Irak, no fue tanto el petróleo, sino sus tesoros ocultos. Capítulo 3. La siniestra hermandad de la muerte y la guerra. Los expertos en la materia coinciden con los iniciados en la sociedad secreta, Skull and Bones, en considerarla, la más importante de todas las pertenecientes a la familia Illuminati. Cuenta habitualmente con unos 800 miembros alrededor del mundo, que proceden de las familias más ricas de Estados Unidos. Forman parte de la élite global, y en sus espeluznantes ceremonias de iniciación, se les dice, que el hecho de ser miembro, les obliga a colaborar en su proyecto de dominación del planeta. Un plan que tratan de poner en práctica recurriendo a las guerras, al terror y a las hambrunas. Skull and Bones, tiene su sede central en el campus de la Universidad de Yale, al igual que otras sociedades similares como, Scroll and Ley, Pergamino y la Llave, y Wolf Seat, Cabeza de Lobo. Conocida como la tumba, debe su nombre,
al patio central del edificio donde está ubicada, y donde se celebran las ceremonias de iniciación. La sede cuenta también, con un museo lleno de reliquias robadas, como el cráneo de Jerónimo, el legendario jefe de los apaches que, Prescott Bush, sustrajo de su tumba, y las cuberterías de plata, saqueadas del Nido del Águila, el escondite austriaco de Adolfo Hitler. En su libro, Los secretos de la tumba, la periodista norteamericana Alexandra Robbins, revelan la conspiración mediante la cual, Skull and Bones, pretende dominar el mundo. Su información sobre este complot, es el resultado de sus entrevistas, con alrededor de 100 miembros de esta sociedad secreta, cansado de mantener el silencio. Lo intentó también con otros 200, que ni quisieron atenderla, en el mejor de los casos, cuando uno la amenazaron directamente. Cuenta que Skull and Bones, fue fundada en 1832 como la versión norteamericana, de una de las sociedades secretas estudiantiles, activas por entonces, en ciertas universidades alemanas. A la de Estados Unidos. La llamaron 322, uniendo las dos últimas cifras del año de fundación, con el hecho de ser la segunda logia de la misma sociedad. Es interesante mencionar que según el periodista español, Santiago Camacho, tal y como expone en Las cloacas del Imperio, se sospecha que en 2003 se trajo a Madrid, una nueva logia de Skull and Bones, auspiciada por el expresidente, José María Aznar. No sería la primera vez que, Skull and Bones, se introduce en otro país, ya que el grupo Rhodes Milner, de la Universidad de Oxford, también conocido por el grupo Cliveden, activo durante la Segunda Guerra Mundial, sería similar a Skull and Bones, en opinión de los escritores, Lynn Pinckney y Clive Prince. En cuanto a Skull and Bones, en Estados Unidos, desde 1832, solo se eligen 15 estudiantes al año, destinados a convertirse en patriarcas en el momento de su graduación, es decir, miembros vitalicios de la asociación, de antiguos alumnos, más exclusiva del mundo. Para Robbins, es perturbador calcular, que con una entrada continua y sostenida, de esos pocos nuevos miembros cada año, habría unos 800 integrantes activos, la mayoría en puestos de gran poder. Dice que desde que, George Bush hijo, accedió a la presidencia de Estados Unidos, ha colocado a 5 colegas de Skull and Bones, en puestos clave de su administración. El último fue, William Donaldson, iniciado en 1953, y en la actualidad jefe de la Comisión de Valores y Bolsa. Igual que el presidente, respeta el juramento de silencio de, Skull and Bones. En esta misma línea, es interesante recordar la entrevista, que concedió George Bush a la periodista, Tim Russert, de la NBC, unos meses antes de las elecciones del 2004. Después de hablar de la invasión de Irak, el derrocamiento de Saddam Hussein, y algunos otros temas, Russert, le preguntó acerca de la campaña electoral, y sobre su rival político, John Kerry. Lo que sigue, es un extracto literal de la entrevista. Según las encuestas de USA Today y Newsweek, John Kerry le gana por 7 y 5 puntos, respectivamente. Sí, así es. Hace un año Kerry sorprendió a sus propios colaboradores al declarar: el presidente carece de información. Le han manipulado de la misma manera que hicieron con Ronald Reagan. Le enviarán a hablar a la prensa una vez al día. Le visten con una chaqueta marrón y vaqueros, y le piden que mueva el heno o desplace un camión, y de repente tenemos al hombre de Marlboro. Yo conozco a este tipo. Iba 2 años detrás de mí en Yale, le conocí entonces y sigue siendo el mismo. ¿Lo conoció usted, en Yale? No, no lo conocí en Yale. ¿Cómo explica esto? Cuestiones de la política en campaña. Basta recordar, cerrando los ojos y escuchando cuidadosamente sus últimas palabras, parece que estamos en el año 2000 otra vez. Ambos estuvieron en Skull and Bones. Es tan secreto que no podemos hablar de ello. ¿Qué significa esto para Estados Unidos? ¿Los conspiranoicos van a tirarse de los pelos? Seguro que sí, no lo sé. Número 322. En primer lugar, él no ha sido nominado y mire, estoy deseando. ¿Está usted dispuesto a perder? No, lo voy a perder. Ritos de iniciación satánicos. El investigador estadounidense,
Ron Rosenbaum, articulista y columnista del New York Observer, opina que en Estados Unidos, el público no confía en los sectores que rodean el poder y los privilegios de una élite pequeña. Por lo tanto, cualquier cosa oculta se convierte en la candidata ideal de una investigación. Durante más de 30 años, Rosenbaum ha investigado a Skull and Bones, desde sus tiempos de estudiante en Yale, donde nunca llegó a ser miembro de esta siniestra sociedad. Su residencia de estudiante estaba pegada a la tumba, la sede de Skull and Bones, donde se inicia a los nuevos elegidos. A pesar de no poder instruirse dentro de este edificio, sin ventanas y con una enorme puerta de madera, cerrada mediante cadenas con 3 candados, hace unos años, Rosenbaum se escondió en la cornisa de un edificio cercano, para poder hacer una grabación de video de una ceremonia de iniciación nocturna que se estaba celebrando en el patio de la tumba, de la que atestigua. Una mujer con un cuchillo en las manos, fingía cortar el cuello de otra persona desnuda, que yacía en el suelo delante de los elegidos. Observando la escena anterior, había un miembro de la orden disfrazado de diablo, otro, haciendo el papel de papá y vestido como tal, apoyaba su pie, calzado con una zapatilla blanca, con un monograma sobre un cráneo de piedra. Cada neófito era conducido a la sala de iniciaciones, donde se sometían a los insultos y vejaciones de los iniciados. Después, totalmente desnudos, eran conducidos uno por uno, a un ataúd lleno de huesos y cráneos, donde se les ataba un lazo a los genitales. A continuación, era conminado a masturbarse, mientras iba contando sus experiencias sexuales, desde la infancia. Esta preparación concede al neófito el derecho a renacer en la familia de Skull and Bones, momento en que los iniciados dejan de gritar y uno de ellos, disfrazado de Don Quijote, le ordena al recién nacido, que se arrodille ante él. Entonces, levanta su pesada espada, para bajarla lentamente, sobre el hombro izquierdo del neófito, dándole 3 toques mientras dice, por orden de nuestra sociedad, le nombro caballero de eulogia. Todo nuevo miembro recibe un nombre de iniciación, con un significado escogido según el caso. En el caso de George Bush padre, el nombre elegido fue el de Magog, un apelativo recogido en el Apocalipsis, donde dice que sería elegido por Satanás, junto con Gog, para luchar contra las fuerzas cristianas, en la gran batalla de Armagedón. En opinión de Alexandra Robbins, la razón de semejante ritual, es la celebración de un vínculo fuerte entre los 15 miembros iniciados, después de su graduación en Yale. Si cualquiera de esta terna de 15, traicionara a otro miembro de Skull and Bones, supondría una traición a toda la orden. Como contribución a esta lealtad, los nuevos miembros reciben $15,000 y un reloj de pie, una marca de identidad, que les compromete a guardar silencio de por vida. El investigador británico David Icke, afirma que los rituales de iniciación, de las diferentes sociedades secretas paramazónicas, como él define a Skull and Bones, están cuidadosamente preparados, empleando colores y sonidos específicos en un entorno especial, para hacer que el participante sea vulnerable, ante la posible interacción con entes, que existen en otras dimensiones más allá de la percepción sensorial. Estos entes que habitarían el mundo subastral, estarían a la espera, de capturar los cuerpos de los iniciados, y así poder controlarlos mentalmente. Y que, insiste que esta hipótesis no es una fantasía. Los mencionados antes, son reales y esperan su momento, para controlar los cuerpos de las personas, que se abren a estas gamas de frecuencia bajas, precisamente las que suscitan en estas ceremonias. En el capítulo 1, hable de las líneas de sangre, Anunnaki seres humanos, mantenidas vivas a través de las monarquías y aristocracias europeas. En este contexto es importante mencionar, que en las primeras décadas de la existencia de Skull and Bones, las familias que integraban el llamado élite de la costa este, de Estados Unidos, descendientes directos de los padres peregrinos, se casaron entre sí para no diluir la pureza de sus genes. Por lo tanto, cambia afirmar que muchos iniciados de Skull and Bones, forman parte de los elegidos de los Illuminati, encargados del advenimiento de su nuevo orden mundial.
Abundando en este tema de genealogías, el periodista Greg Erickson, envíalo al foro de noticias del American Free Press, escribí un artículo sobre el tema, el 13 de noviembre de 2004, según Erickson, George Bush hijo y John Kerry, son primos lejanos, y ambos están emparentados con la reina Isabel II de Inglaterra. Además, los dos políticos son primos de Hugh Hefner, creador de la revista Playboy, Marilyn Monroe, el general Douglas MacArthur, Benedict Arnold, el presidente Roosevelt, la princesa Diana de Gales, George Washington, Carlomagno y Walt Disney. En el caso de John Kerry, su genealogía le une con el rey Jaime I, y las familias de Windsor y de Hanover. Por otra parte, Bush, desciende directamente de Enrique III, María Tudor, Luis XI de Francia, y Carlos II de Inglaterra.